Rosa, Estela, Lourdes, Claudia, Mónica, Mariela, que está acá al lado. Gracias por levantarse temprano a compartir este momento. Bueno, mi trabajo de tesis se denominó Las prácticas sociales en el espacio público de la plaza, tensiones y configuraciones de sentidos de pertenencia. Es un estudio de caso en la plaza central de LP. Este trabajo de tesis estuvo dirigido por el magíster Ariel Durán de la Universidad Nacional de Salta. Pasamos a la siguiente. Lo que voy a ir desarrollando en esta presentación tiene que ver con los siguientes puntos. En primer lugar, voy a hablar un poco de mi implicación, de mis implicaciones en relación con este caso y, por supuesto, contar desde dónde estoy hablando, desde dónde he investigado y desde dónde he escrito este trabajo. Luego mencionaré algunos aspectos del diseño de la tesis para seguir con algunos aspectos teóricos metodológicos que he tomado para el desarrollo del trabajo y luego intentaremos profundizar en los resultados, el análisis y las conjeturas a las que he podido llegar a partir de esta investigación. Para terminar con nuevas preguntas, con cuestiones pendientes y con una breve síntesis de lo que me dejó esta formación. Cuando digo esta formación, no solo la tesis, sino todo el recorrido que pude hacer desde la especialización en análisis institucional, siguiendo con la instancia de la maestría. Ahora sí, vamos a la siguiente. Para hablar un poco de las implicaciones, de estas implicaciones que vengo teniendo, que me llevaron a abordar este trabajo en un espacio público. Puedo decir que cuando cursaba mis estudios secundarios, comencé a interesarme por las actividades culturales. Y de esa manera fui participando en bibliotecas populares, en festivales, en algunas emisoras radiales y en distintos proyectos. De esta manera, al ir involucrándome por el lado de la comunicación, comencé a estudiar la licenciatura en comunicación social. Y de esta manera empecé a participar en algunos proyectos comunicacionales autogestivos de la prensa gráfica, de emisoras radiales. Y en un momento determinado de la vida, abandoné el periodismo para dedicarme a la docencia. Distintas situaciones me fueron llevando a dedicarme a esta actividad, a la educación y a tener relación con los jóvenes dentro del aula, que ese vínculo me permitió encontrar otras miradas, otras maneras de transitar el mundo y el territorio. Además, por supuesto que, era un momento en el que el aula y ese vínculo con los jóvenes me fue cargando de energía y me permitió ver otras cuestiones. Entonces opté por quedarme en la educación y dejar del todo el periodismo. Así fue que, después de haber iniciado y casi culminando ya la licenciatura, comencé a estudiar el profesorado en comunicación social en la misma facultad, en ciencias políticas, y en ese profesorado tuve un seminario denominado Instituciones Educativas. Ese seminario me permitió introducirme en los enfoques institucionales y luego en la especialización en análisis institucional. Y esa formación, además de ir ofreciéndome herramientas para comprender las instituciones y las organizaciones en general, me ofreció también muchas herramientas para la comprensión de mi trabajo en la docencia, en las organizaciones escolares. Entonces, inicié la especialización con el interés de conocer de qué manera los actos de expresión en el marco de las instituciones influyen en los sujetos y en su salud mental y física. Esa era como mi motivación inicial al momento de comenzar la especialización.
Una vez dentro de ese recorrido de formación, en el espacio de trabajo en terreno, comencé a tener interés por los estudios de las interacciones entre las personas, entre los sujetos, y sobre todo por esas interacciones en los espacios públicos. Entonces comenzamos a hacer un trabajo con entrevistas individuales y grupales a los pobladores del lugar, y en una instancia de devolución, un grupo de compañeras de esta especialización realizó un dispositivo de devolución a los pobladores donde se registró y se expresaron distintas voces de los pobladores respecto de la plaza. Esta imagen que ustedes ven allí abajo a la derecha es ese folleto que elaboraron a modo de devolución con imágenes de esa plaza, y también dentro de ese tríptico habían, del otro lado, podían leerse una gran cantidad de referencias de los pobladores de este lugar hacia la plaza y a la vinculación con la plaza. Entonces, allí sumó mi interés de tratar de entender por qué ese lugar significaba tanto para ellos y qué había de ellos en ese lugar. Entonces también empecé a tener en cuenta algunas de mis implicaciones. ¿Qué me implicaba a mí a estudiar ese lugar? ¿Qué de mí había en eso, en el espacio público, en la plaza? Y entonces, bueno, aquí viene algo que Claudia comentó al principio en relación a un grupo de escritores en el que participaba, que mis implicaciones estaban en visibilizar mis producciones literarias, en visibilizar lo que yo iba haciendo. Entonces, de esa manera, empecé a encontrarle como el vínculo de que mi interés por el estudio en el espacio público de la plaza tenía algo que ver con mi interés de hacer visible en los espacios públicos aquello que yo iba haciendo por otro lado, en el caso de lo literario. Entonces también fui tratando de ver de qué manera iba jugando con mi interés personal, mi implicación vinculada a ese objeto de estudio. Y en cuanto a las organizaciones educativas, también fui continuando, llevo 20 años trabajando en la docencia en el nivel medio, un poco menos en superior, y tomo agua para decir lo siguiente: desde hace un mes tomé un cargo de vicedirector en una escuela técnica del Valle de Uco, técnica agraria. Así que estamos transitando, digo, también este momento en el que voy a contar lo que voy a contar, de algún modo está atravesado por estas implicaciones laborales que estoy teniendo en este momento. Bien, vamos a ir a la siguiente entonces, para comentar un poco qué aspectos de esta temática conocíamos a modo de antecedentes cuando empezamos a trabajar con la tesis. Por un lado, esta tesis de maestría deriva de mi trabajo final de especialización, también en el que trabajé durante todo este recorrido con la plaza. Este trabajo de especialización me ofrece dos líneas de lectura. Una que tiene que ver con que se construyen imaginarios de la plaza entre los pobladores como un lugar de encuentro. Es el lugar donde ellos se encuentran. Y por otro lado, también las referencias de los pobladores y un trabajo de observación que hice me ofrece información acerca de que ese imaginario de encuentro también se ve amenazado. Por otro lado, otros estudios me hablan de los espacios públicos y de las plazas como lugares de encuentro, lugares de protección y cuidado, lugares de uniformidad, lugares de manifestaciones simbólicas. Y también, ahí lo pongo en distintos colores para diferenciar como lo que los atrae, lo que los distancia de ese lugar a los pobladores. Las plazas
también son consideradas como lugares de disputa del sentido, donde hay distintas generaciones en tensión, jóvenes, niños, adultos, lugares que son dañados físicamente en su espacialidad física, lugares donde se producen disidencias y también donde existe la manifestación de confrontaciones con los poderes públicos, ¿no? Por ahí muchas manifestaciones hacia los poderes públicos se realizan en estos espacios y en las plazas. Esto es lo que nos ofrece lo que podríamos considerar como el estado del arte antes de comenzar con el trabajo de tesis. Pasamos al siguiente, donde a partir de mis implicaciones personales, a partir de este trabajo de especialización donde fui mirando las interacciones de los sujetos en el espacio público y estos antecedentes que acabo de mencionar, me permiten generar algunas anticipaciones de sentido para decir que la plaza o las plazas en general, y esta sobre todo en particular, es un espacio de configuración de sentidos de pertenencia y a la vez es un espacio de generación de tensiones. Por lo tanto, a partir de estas anticipaciones de sentido, formulo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las prácticas sociales que se generan en la plaza PLP? ¿Cuáles de esas prácticas configuran sentidos de pertenencia y cuáles generan tensiones? Me planteo como objetivo conocer esas prácticas sociales generadoras de tensiones y configuradoras de sentidos de pertenencia, identificarlas, describirlas y luego cartografiarlas. Vamos a la siguiente placa. En esta placa que no se alcanza a observar bien, he tratado de hacer un esquema conceptual de los aportes teóricos que me fueron ofreciendo ayuda para mirar este tema. He trabajado desde una perspectiva multireferencial en relación a lo teórico, tomando aportes de distintos paradigmas, digamos, en relación a lo antropológico, por un lado, en relación a lo socioantropológico, por un lado, por otro lado, en relación a los enfoques institucionales, y también algunos aspectos de algunas cuestiones vinculadas a lo comunicacional. Entonces, allí podemos poner en el centro, eso azul que ven ahí arriba, son las interacciones, que son interacciones consideradas como interacciones entre los sujetos y también interacciones entre los sujetos y los objetos, considerándolo como el espacio físico, ¿no? Esas interacciones podemos decir que también son reales, simbólicas e imaginarias. Son reales en tanto actos y prácticas individuales y colectivas, son producciones materiales existentes en la sociedad. Son interacciones simbólicas porque son representaciones materiales existentes en el lugar, como imágenes, palabras, lo que tiene que ver con lo simbólico existente en esas interacciones. Y también son imaginarias porque son representaciones sociales de lo que algo es. En ese sentido, consideramos a las interacciones de los sujetos como entre sujetos y sujetos y sujetos y objetos. Esas interacciones, en su suceder, emplean rutinas, emplean prácticas sociales y emplean normas. Todas estas interacciones con todo este bagaje suceden en lo que podemos considerar como un espacio institucional, según lo que nos dice Lidia Fernández de espacio institucional, que este espacio institucional da lugar a la presencia de lo que Lidia Fernández también dice como el objeto institución.
Y el objeto de institución, ¿qué es? Es la vinculación y la representación de la institución en los sujetos. Podríamos decir, a partir de lo que más adelante vamos a ver, que este objeto de institución da lugar a la representación de varias instituciones en los sujetos. La plaza o las interacciones en la plaza como espacio público, voy como spoileando lo que viene después, va a dar lugar no solo a la representación de una institución, sino a la representación de varias instituciones, a partir de la presencia de organizaciones. Uy, ya me fui a spoilear demasiado. Por otro lado, estas interacciones también formulan conflictos de manera explícita. Y esos conflictos pueden ser atemperados a través de lo que consideramos como organizador institucional. De esta manera, la plaza como un espacio institucional va a atemperar los conflictos. Y de esa manera, cuando atempera los conflictos, la vamos a considerar como un organizador institucional. Un espacio donde hay determinadas acciones que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer, pero los conflictos son atemperados. Y también tomamos el concepto de mediación social de Martín Serrano, que nos dice que la mediación social es un concepto que nos permite entender que los conflictos también son ocultados, son tratados de tapar, de obnubilar, con la intención de que no salgan a la luz, de que no se expresen. También en estos espacios públicos, en esta plaza, existen algunas prácticas sociales que intentan tapar los conflictos. Entonces allí tenemos dos conceptos que nos permiten vincularnos con las tensiones, con la generación de tensiones y la generación de conflictos. Una es la que lo atempera, pero los deja manifestarse, y otro concepto nos permite ver que esos conflictos tratan de ocultarse. Bueno, y toda esta configuración que venimos hablando de las interacciones entre los sujetos permiten la configuración de identidades. No solo la representación y la vinculación de los sujetos con las instituciones, sino la expresión y la manifestación de los conflictos confluyen en la configuración de identidades en los sujetos. Ahora sí pasamos a la siguiente. Aquí trato de representar un poco cuál fue el recorrido metodológico que fui realizando para este estudio. En primer lugar, bueno, en el recorrido por la especialización en análisis institucional, realizamos junto con todos los compañeros y compañeras de ese momento una indagación colectiva en la que realizamos entrevistas de indagación institucional y también algunas observaciones, entrevistas que fueron planeadas en algunos casos y ocasionales en otros casos. Luego, de manera individual y para la realización del informe final de especialización, estuve realizando las lecturas de las entrevistas. Tomé todas las entrevistas que todos los compañeros y compañeras hicieron, que eran 92, si mal no recuerdo, donde a partir de esas entrevistas fui extrayendo y categorizando todo lo que los pobladores decían acerca de la plaza. Una vez realizado ese relevamiento, elaboré una serie de preguntas para ir a hacer una instancia de observación, de impregnación y focalizada en esta plaza. Allí estuve 3 días realizando una observación con registro denso de lo que sucedía en las interacciones de los sujetos en ese espacio público. A partir de ese registro, elaboré una crónica de observación que también fue categorizada, y a partir de esas categorizaciones fui cruzándolas con las categorizaciones de los registros que los pobladores fueron diciendo en las entrevistas,
para ir viendo, bueno, qué de lo que decían, hacían, y qué de lo que hacían, decían, y qué no hacían y qué no decían. De esa manera, bueno, fui pudiendo encontrarle algunos sentidos a lo que los pobladores entendían como ese lugar, como un lugar de encuentro, y también cómo empezaban a observarse algunas de estas tensiones en los sentidos de pertenencia. Y para la realización de este trabajo de tesis, lo que realicé fue una nueva revisión de todos los materiales. Nuevamente fui a las entrevistas, nuevamente fui a las categorizaciones anteriores, a partir de nuevas preguntas. Ya no me preguntaba por las interacciones, sino por las prácticas sociales. Esas nuevas preguntas me fueron llevando a nuevos hallazgos, que los vamos a ir desglosando en la siguiente placa. Aquí vamos a poder observar algunas de las prácticas sociales de los pobladores en la plaza de este lugar. Allí fui categorizando las interacciones, las prácticas sociales como prácticas de recreación, prácticas de resistencia, prácticas de educación y crianza, prácticas del trabajo y el control, de religiosidad, de la participación, del arte y del amor. Y aquí quisiera ir interactuando con algo que fui escribiendo, porque era esto. Gracias. Porque tengo como descriptas algunas situaciones. Vamos a comenzar a desglosar las prácticas de la recreación. Una de ellas es la de conmemorar, festejar y celebrar. Ellos hablan, los pobladores, de conmemorar el aniversario del departamento. Dicen, ahí ves todo el departamento que está volcado en ese lugar. Está todo el mundo, dicen. Parece que se encuentran y que están todos. Esta celebración adquiere la forma de un ritual en el sentido que le da Alejandro Grimson. De una práctica cultural incorporada como una tradición que provoca la imaginación de una comunidad que participa de una expectativa y un horizonte común. Podríamos hablar de un momento de totalización, ¿no? Cuando ellos dicen todo el mundo está ahí. Festejan en ese lugar con bailes que se realizaban en la plaza. Dicen, poníamos música y veníamos los días domingo a bailar a la plaza. Hablan de los festejos de carnaval en la plaza, de la fiesta de los estudiantes, de las kermeses. Dice, ahí están todos armando el kiosco para la kermés. También hablan de los festejos de Argentina cuando salió campeón en el Mundial 78. Suponemos que para el último Mundial también salieron a festejar a la plaza. La indagación esta es anterior, así que no podremos saberlo con certeza, pero hipotetizamos que también utilizaron ese lugar para el festejo. Hablan de momentos de recreación organizados por el municipio en la plaza. Distintas generaciones de pobladores comparten la plaza en sus prácticas sociales recreativas. Esto surge a partir de la observación realizada. Manifiestan un sentimiento de orgullo por ese lugar y ponen en acto aspectos simbólicos que resultan representativos para asegurar la identidad de los pobladores con respecto al lugar en el que viven. Por lo tanto, consideramos que esta práctica social de conmemorar, celebrar y festejar en la plaza es una de las más mencionadas y de las más recurrentes en las referencias que hacen los pobladores de la plaza. Vamos a pasar a la que está ahí debajo, que es... Esta me la traigo porque la tengo desordenada. Jugar y andar en bicicleta. Es una práctica social realizada por niños y jóvenes. Ellos juegan
en todo el espacio interior de la plaza, no solo en el sector determinado para juegos. Hay un rincón que se llama el Rincón de los Niños, donde están los juegos. Bueno, la práctica social de jugar sucede en todo el espacio de la plaza. Principalmente en un sector de gradas que hay, a modo de escenario, utilizan algunos jóvenes esas gradas para andar en bicicleta allí. Y entonces los adultos se muestran contrariados de intención y molestados por esa práctica social y mencionan que se terminan peleando con los jóvenes que andan en bicicleta en ese lugar. Sobre todo los trabajadores municipales que están a cargo del cuidado de la plaza. Luego vamos a hablar de otra práctica social que nos resulta interesante, que ellos hablan de matear. En algunas ocasiones, esas mateadas son organizadas por la radio municipal y en otras suceden de manera espontánea. Al parecer, el objetivo oficial del municipio al organizar estas mateadas es convocar a los jóvenes para hablar sobre el consumo de alcohol o de drogas. También se los convoca para hablar de temas de inseguridad. La gente va los domingos a la plaza, llevan el mate, toman mate, dicen, entre otras cosas, dicen, toman mate porque no hay otra cosa que hacer en el lugar. Las mateadas también surgen de manera autogestiva. Los jóvenes tienen gran participación en esta organización de mateadas. Y a partir de esos encuentros con las mateadas surgen otras actividades como proponer grupos de cuidado del medio ambiente, algunas participaciones en espacios partidarios, surgen a partir de estas organizaciones de las mateadas. Son prácticas sociales que propician el encuentro entre ellos y de esa manera refuerzan esos procesos de identificación. Se trata de procesos que se completan desde afuera, desde otros, en el caso de los otros que vienen a las mateadas. Está también allí la práctica social de escuchar música. Lo ponemos como una práctica social, como una acción propia de los jóvenes, de circular por la plaza con distintos dispositivos tecnológicos, a través de los que escuchan música de manera individual o también de manera grupal. Son prácticas que suceden durante el día, durante las horas de noche, de manera individual, en grupos, y utilizan el espacio público para compartir gustos comunes en un uso social reglado, según lo que dice Goffman. Hablamos de un uso social reglado porque, si bien es un espacio público con ciertas libertades de acción, siempre hay normas sociales que están allí involucradas como instituciones en el interior de los sujetos. Otra práctica social es la de pasear. Los pobladores de distintas edades caminan, pasean, están en la plaza mirando las esculturas y los frisos del lugar para encontrarse con algún conocido o esperar que suceda alguna actividad organizada por el municipio. Pueden pasear solos, en pareja, en grupos. Vamos ahora a las prácticas sociales de resistencia. La he categorizado de esta manera y una de las más mencionadas por los pobladores del lugar es la de tomar alcohol. Los adultos dicen que no hay muchas actividades para los jóvenes en este lugar y por eso la opción que les queda es juntarse en la plaza a tomar alcohol. Dicen que no tienen lugares de recreación y el alcohol cumple una función allí de mediación social, de servirle a los sujetos para saber cómo ser y actuar en disonancia o en consonancia con el contexto social en el que viven. La consideramos una práctica de resistencia
porque es una práctica que incomoda al orden establecido y es controlada a través de la organización policial, permitiendo su realización en un horario limitado en el espacio público. Los pobladores dicen que no hay una censura para que eso suceda, sino que se permite, pero en determinado horario. Incluso algunos pobladores dicen que de noche los jóvenes toman alcohol ahí, aunque se sientan molestados los adultos del lugar, pero eso sucede como una práctica permitida. Sin embargo, eh, cuando empieza a salir el sol, a hacerse de día, a iluminarse, a hacer más visible esta situación, la misma organización policial contribuye a que quienes están realizando esa práctica social allí eh, se vayan a sus casas. Digo, ellos mencionan que la policía los acompaña a sus domicilios para que no se vean. La cuestión está en la visibilidad. Bueno, es controlada por la organización policial, permitiendo su realización en un horario limitado. Y adquiere rasgos instituyentes como el hecho de seguir haciendo esto que molesta o incomoda a otros. Otra de las prácticas sociales son las de educación y crianza, las hemos puesto juntas, podrían estar como dos prácticas separadas, pero en este caso vamos a considerarlas como parte de una misma categoría. Con respecto a la práctica de estudiar, podemos observar a niños y adolescentes que utilizan el sector de la plaza, denominado el Rincón de los Abuelos, porque allí hay una disposición espacial de mesitas y bancos alrededor, y los niños y los adolescentes van con sus notebooks, con sus computadoras a realizar actividades escolares. En otras ocasiones también se los ha observado jugando a los jueguitos, pero sobre todo también los hemos observado con cuadernos y carpetas para realizar las actividades escolares allí. Hablamos de una práctica social de enseñar, porque también es un lugar, la plaza, donde los docentes llevan a los estudiantes a ese espacio público a realizar actividades de educación física y algunas actividades recreativas. La plaza, en este sentido, se constituye como una forma social cuyo carácter específico está dado por su finalidad oficial. Luró habla de las finalidades de las organizaciones y dice que hay finalidades oficiales y finalidades secundarias. En este caso, podríamos entender que la finalidad oficial de la plaza, si la entendemos posiblemente como una organización, es la de recreación. Y entonces también aparecen aquí otras finalidades que surgen de las relaciones con otras organizaciones, como es el caso de la escuela. La escuela en la plaza, como una organización que enseña, ocupando un espacio cuya finalidad es la de recreación. Entonces los niños con sus maestras se los ha podido observar realizando promoción del cuidado de la higiene personal y teniendo otras actividades en ese lugar. Hablamos de promocionar porque la plaza también es un lugar donde los jóvenes hacen esta promoción de actividades educativas a través de la difusión en folletos o en otros soportes comunicacionales. Y entendemos la práctica social de criar, porque bueno, la plaza consideran ellos que es un lugar seguro para que los niños realicen sus prácticas recreativas sin una mirada tan pendiente de los padres. Digamos, los niños pueden estar solos en ese lugar. Interactúan con los juegos de la plaza, con la presencia de los adultos, pero también se los puede observar sin ellos. Y también hemos podido observar que los varones también ejercen una práctica de crianza en ese lugar. También las mujeres y los varones son, como hemos visto, madres y padres interactuando y criando a sus niños en la recreación y en los juegos en el espacio de la plaza.
Vamos ahora a las prácticas sociales de trabajo y control. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está muy densa la placa? No, al contrario, voy viendo preguntas, así que dale, Mariano, dale. Bueno, bien, porque por ahí es como, es una placa donde hay mucha información y, La bueno, placa, sí, la placa tiene visibilidad que nos va permitiendo seguirte en este procedimiento que es bastante complejo, así que gracias. bueno, bien. Entonces, seguimos con las prácticas sociales del trabajo y del control. Aquí vemos a la práctica social de trabajar, entendiendo que el trabajo en la plaza sucede al menos de dos maneras diferentes. Por un lado, el trabajo que ejercen empleados municipales encargados de cuidar el espacio físico de la plaza y de controlar para que los jóvenes o los adultos también, quienes transitan por ese lugar, no lo estropeen, no lo destruyan. Y también podemos entender como trabajo en la plaza en el caso de algunas actividades que organiza el municipio en las que contrata algún personal específico, como por ejemplo cuando hay actividades recreativas como algún festival o algo así, vienen quienes venden artesanías en el lugar, quienes venden comida en el lugar, quienes montan algunos dispositivos de juegos específicos en el lugar, son trabajadores que lo hacen en el espacio de la plaza, pero no son empleados municipales oficiales, sino que también vienen de manera alternada, contratados de manera particular para algunos acontecimientos específicos. Y la práctica de control también, como dijimos recién, es ejercida por los empleados municipales y sobre todo por la organización policial, que está permanente dando vueltas en el lugar y controlando sobre todo en horarios de la noche para que, bueno, ese espacio público esté cuidado. Ese espacio público y las interacciones mismas entre los sujetos estén cuidadas. Pasamos ahora a las prácticas sociales religiosas y de creencias. La plaza es un lugar que tiene en su infraestructura algunas imágenes, algunas simbolizaciones religiosas. Entonces, ese espacio físico dentro del espacio general de la plaza es un lugar donde algunas personas, sobre todo mayores de edad, se congregan a rezar en ese lugar en algunos momentos. También es un lugar donde la gente que transita y pasea por el lugar, cuando se acerca o pasa por ese sector con simbolizaciones religiosas, suele hacerse la señal de la cruz, persignarse. Y también la plaza en su totalidad espacial es un lugar de celebración religiosa. Pudimos observar en nuestra estadía en el lugar el momento de la celebración del Corpus Christi, donde, bueno, quienes están ahí en una de las calles adyacentes está una iglesia católica, entonces desde ese lugar salía una procesión y transitaban por toda la plaza para realizar esta celebración. Entonces, bueno, las prácticas religiosas y de creencias suceden en la plaza por parte de la interacción entre sus pobladores. Pasamos a las prácticas sociales participativas o de la participación. En la plaza se pueden advertir y los mismos pobladores hablan de que participan ellos en la vida social y el lugar constituye un acto de expresión, de no conformidad con las normas sociales vigentes. Dios, se reúnen en la plaza para manifestar algo de lo que no están conformes. Es en la participación y en el planteo de la diferencia donde los individuos allí se tornan sujetos. Ya no son individuos, sino que está el sujeto social allí en esa participación
planteando la diferencia con las normas sociales, con lo instituido. La plaza es un espacio de acciones e interacciones políticas. Adultos convocados para dialogar con autoridades policiales acerca de la seguridad del lugar, por ejemplo, es una de las situaciones que manifiestan en el lugar. Se reúnen con autoridades de la policía para manifestar sus disidencias, para proponer algunas acciones nuevas, tal vez de control, en ese lugar. Y desde la participación, también existe en la plaza las acciones ambientales, porque allí en ese lugar se reúnen también para generar acciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Por ejemplo, los domingos en la plaza, durante las mateadas, se van organizando algunos grupos que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Las mateadas, que es lo que mencionamos en una de las placas anteriores, vinculada a la recreación. Dijimos que matear es una práctica social de recreación, pero también podemos ver que es una práctica social de participación. Digamos que allí empiezan también a tejerse lazos entre las distintas prácticas. Esta categorización es solo para poder entender y comprender, pero todas ellas están vinculadas entre sí. Hablamos de las prácticas sociales del arte. En la plaza, algunos grupos como de murga o grupos musicales van a la plaza a ensayar. Es un espacio donde se congregan algunos grupos para ensayar sus prácticas artísticas, como las de, ensayar puestas de murga o de música. Y también es un espacio donde se presentan o exponen expresiones artísticas. Por ejemplo, organizados por el municipio, se realizan actividades y muestras artísticas en el centro de la plaza con la convocatoria de pobladores que se ubican en las gradas. El municipio, como una organización, utiliza el espacio de la plaza, que tiene una disposición espacial específica para realizar presentaciones artísticas, porque en el centro se monta como un teatro griego. El diseño de la plaza está pensado para realizar prácticas sociales artísticas. Y también, al momento en el que se realizó la observación, en unas columnas que hay en ese espacio de la plaza, se pudieron observar expresiones artísticas pictóricas como aves propias del lugar, retratos de pobladores que lograron éxitos musicales, retratos de pobladores huarpes, imágenes del ferrocarril, de una virgen y de la iglesia. Vuelve en el arte a venir lo religioso, ¿no? En esos frisos se pueden observar también representaciones del origen del ferrocarril, el florecimiento económico, la familia, la economía y el futuro del lugar. El arte va trayendo también a las otras prácticas sociales. Y podemos observar, creo, como en varias plazas, prácticas sociales del amor. La plaza es un lugar para el encuentro, donde se generan vínculos amorosos. Se pueden observar parejas de jóvenes que acuden a la plaza a pasear, a encontrarse y a amarse. Hasta aquí este paneo de las prácticas sociales que hemos podido encontrar. Probablemente, si seguimos indagando y en próximos estudios, podríamos encontrar otras más, podríamos recategorizar este planteo, pero bueno, hasta aquí el corte que hacemos es con este paneo de prácticas sociales en el espacio público de la plaza. Ahora sí, vamos a la siguiente, donde vamos a hablar de, cómo estas prácticas sociales que hemos podido desglosar empiezan a configurar sentidos de pertenencia. Podemos decir que todas estas prácticas sociales mencionadas anteriormente contribuyen de algún modo a configurar sentidos de pertenencia hacia la comunidad. Algunas de ellas
generan tensiones entre sus pobladores y la configuración se va produciendo a partir de la diferencia, a partir de esa diferencia, y no solo de las homogeneidades. Esto es algo que plantea Grimson. La configuración de identidades se da a partir sobre todo de la diferencia. Los sentidos comunes nunca son homogéneos en las sociedades complejas y siempre presentan distintos grados de polisemia. Algunas de estas prácticas generan este sentido de totalización del que hablábamos al comienzo, de una comunidad unida, en las prácticas de recreación sobre todo y en las de celebración y de conmemoración que hablábamos, esto de que todos los pobladores van al lugar, todos festejamos en común y todos estamos allí. También se puede observar en las prácticas sociales del arte, cuando hay alguna presentación artística en el centro de la plaza y las gradas se llenan de pobladores, ellos ven como que son todos los pobladores los que están allí. Sin embargo, también podemos entender que hay algunos que no están allí. Este proceso de totalización se da, bueno, a través de distintas prácticas sociales. Tienden a desdibujarse las diferencias. Cuando se habla de totalización, se desdibuja la diferencia, se olvida o queda fuera lo que no está allí en ese lugar. Al decir todo el mundo viene acá, nadie estaría quedando afuera. Sin embargo, hay quienes están afuera. Bien. Y también podemos observar que hay prácticas sociales generadoras de tensiones. Allí vamos a identificar tres tipos de tensiones entre distintas prácticas sociales. Por un lado, tensiones entre las prácticas de recreación y las prácticas del trabajo, donde niños y adolescentes que andan en bicicleta y juegan en la plaza se ponen en tensión con las prácticas de quienes trabajan en la plaza y controlan el lugar. Los trabajadores municipales han tenido, comentan ellos, algunos problemas con los niños y adolescentes que andan en bicicleta en el lugar. Allí se genera una de esas tensiones. Otra de esas tensiones se genera entre las prácticas del trabajo y las prácticas de resistencia. Los jóvenes, según ellos, se juntan en la noche a tomar alcohol y los empleados municipales que desempeñan el cuidado de la plaza también comentan que han tenido problemas con ellos y a veces han tenido que llamar a la policía para que los retire del lugar. Allí se genera otra tensión posible. Y la tercera es entre las prácticas de recreación y las prácticas de resistencia, donde algunos pobladores quieren pasear, digamos, respetando las normas instituidas del lugar, y otros pobladores, instituyendo nuevas formas de ocupar el lugar, están en ese espacio estableciendo la diferencia a partir de, por ejemplo, la práctica de tomar alcohol en el lugar como una práctica de resistencia. De esa manera, identificamos estas tres tensiones que también son configuradoras de identidad junto con las prácticas estas de ese sentido de totalización. Vamos a la siguiente. Este planteo nos permite realizar un análisis y una discusión de esto. Podemos decir que en las expresiones simbólicas es posible advertir la presencia de las instituciones, ya que ellas no pueden existir más que en lo simbólico, según nos cuenta Castoriadis. Vamos a hablar, por ejemplo, del espacio organizador, de las prácticas, las organizaciones y las instituciones, y de la trama simbólica común. Según los pobladores, toda la comunidad que se encuentra en la plaza se genera estos imagos y estas representaciones de la vida en el lugar, y la plaza
es entendida como un espacio de representación de la comunidad en tanto objeto e institución, y esto estructura al sujeto al mismo tiempo que lo enmarca. La plaza, entonces, es un espacio organizador porque genera un marco de referencia para que los sujetos interactúen de determinada manera allí. Ha sido un lugar de convocatoria para ellos desde la llegada del ferrocarril, ya que a su alrededor comienza a construirse la plaza. Aparece como un mito fundante en relación al encuentro. Cuando ellos hablan del encuentro y de que todos nos encontramos en ese lugar, también hay una referencia al momento en el que la plaza tiene lugar allí, porque en ese lugar bajaba la gente del ferrocarril y subía la gente del ferrocarril en los momentos de auge de este medio de transporte. Esa asociación de tiempos en el que se evoca la cantidad de gente en las llegadas o partidas del ferrocarril nos lleva a hablar de la importancia que los pobladores le asignan a este mito fundante de la ciudad. Esa evocación y asociación con los encuentros actuales contribuyen a la configuración de la identidad de los pobladores. Es un espacio de convocatorias frecuentes donde suceden estos encuentros que pueden ser espontáneos o organizados. Esos encuentros se comportan como constantes o eje alrededor del cual se nuclea y se organiza el sentido de los distintos aspectos variables y sociales. Aquí nos sirve el concepto de espacio institucional con sus distintas dimensiones que plantea Lidia Fernández: la dimensión física, la dimensión organizacional, la dimensión cultural y la dimensión psicosocial. Y esto nos permite decir que la plaza y sus representaciones ligan a los sujetos entre sí. Hay una ligazón entre los pobladores y también hay una ligazón de los pobladores con el espacio. De esta manera, bueno, esa ligación con el espacio sucede también en esta cuádruple dimensión física, organizacional, cultural y psicosocial. Y alberga, aquí me parece que esta es la parte más interesante porque en esa dimensión, en esas cuatro dimensiones, la plaza alberga las distintas instituciones que se hacen presentes o se hacen visibles a partir de las prácticas sociales de los sujetos. Son estas prácticas sociales de los pobladores las que hacen de la plaza un espacio en el que se evidencia la presencia de estas instituciones. Un organizador institucional, la plaza es un organizador institucional en tanto constante alrededor del cual se va organizando el sentido. Este sentido de identidad, de pertenencia, es posible gracias a que este espacio funciona como un organizador institucional. Vamos a hablar ahora entonces de las prácticas, las organizaciones y las instituciones. Advertimos que la plaza puede tener distintas funciones sociales, según lo que hablábamos antes en relación al URO. Los sujetos tienen distintos sistemas de pertenencia y referencia a distintos agrupamientos o a distintas funciones sociales. Vamos a decir que la plaza tiene como función principal la recreación, pero también se le asignan otras funciones que van confluyendo en el mismo espacio, como la función de educación, la función de trabajo, la religiosidad, la participación, la expresividad, las manifestaciones amorosas. Los sujetos activan algunas de las funciones sociales latentes y ponen en acto algunos de sus sistemas de pertenencia y referencia, dejando a otros en estado de latencia. De acuerdo al momento, a las interacciones, a las prácticas que van sucediendo en el lugar, las funciones principales pueden quedar latentes y pueden aparecer otras como funciones principales.
en el mismo espacio físico, en el mismo espacio público, que de por sí se le asigna una función que es la de recreación. Por ejemplo, la escuela aparece como una organización que lleva a los estudiantes a la plaza, también la municipalidad, la Iglesia Católica, los partidos políticos, la policía. Las prácticas sociales y las organizaciones a través de las cuales ellas se ejercen se concretan a partir de un campo de posibilidades, a través de la interrelación entre los distintos agrupamientos de pobladores, y de esta manera construyen una trama simbólica común. Este es un concepto de Alejandro Grimson que nos sirve para entender cómo pueden también confluir estas prácticas generadoras de sentidos de pertenencia y las prácticas generadoras de tensiones. En esa totalidad, sus partes diferentes interactúan de tal modo que disputan los sentidos que tienen para ellos la plaza. Cuidar la plaza con su trabajo, andar en bicicleta o tomar alcohol, son prácticas en las que se disputa el sentido de pertenencia al lugar. Prácticas sociales que también configuran rasgos identitarios. Las prácticas de tensiones contribuyen a configurar sentidos de pertenencia también. En ese encontrarse todos, los pobladores también comparten un territorio de la diferencia. Las presentaciones, las exposiciones artísticas como prácticas configuradoras de sentidos de pertenencia, junto con las de recreación, las de conmemoración, las de celebración, las de festejo y las de matear, son parte de esta configuración de identidades. Sin embargo, las prácticas de tensión son las que plantean la diferencia y contribuyen a esta configuración del sentido. Esto sucede, que las tensiones y las identificaciones contribuyan a configurar sentidos de pertenencia, sucede gracias a que existe lo que Grimson denomina una trama simbólica común. Las prácticas sociales de los pobladores adquieren de esta manera características identitarias para ellos, tanto en lo que comparten como en lo que difieren. Quienes disputan el sentido pueden a la vez entenderse y enfrentarse solo porque tienen lenguajes y códigos compartidos. Cuando decíamos que en la plaza hay regulaciones y hay posibilidades, hay prácticas que son posibilitadas porque hay normas que son de algún modo aceptadas, hay permisividades, las tensiones suceden, las diferencias suceden, el planteo de las diferencias suceden solamente porque hay un lenguaje común, hay códigos comunes entre los pobladores. De otra manera no sería posible. El sentido de pertenencia perdura en quienes se van a vivir a otros lugares. La gente que se va a otros lugares vuelve y sigue teniendo ese sentido de pertenencia. Es un sentido que predomina ante las tensiones o las diferencias que puedan existir en los pobladores. Esas tensiones son parte de la configuración de pertenencia. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto de la trama simbólica común. Hay lenguajes compartidos que permiten que las tensiones sucedan y que contribuyan a la identidad. A partir de estos planteos, vamos a realizar algunas propuestas conjeturales que están en la siguiente placa. No sé cómo estamos de tiempo, si ya llevo 1 hora y algo, me parece. Voy terminando igual. Bueno. Sí, ¿no? Mariano, termina tu presentación y después abrimos al intercambio. Dale. Bueno, como propuesta conjetural, aquí en este gráfico vamos a identificar algunas prácticas sociales en la plaza, sentidos de pertenencia, tensiones, organizaciones, instituciones. Vamos a decir que en las prácticas sociales de los pobladores se advierte la presencia de algunas organizaciones como la municipalidad, las escuelas, la policía,
la Iglesia Católica, los partidos políticos. También, a partir de la presencia de estas organizaciones, advertimos a las siguientes instituciones: la de educación, la de seguridad, la de religión, la de arte, la institución de la identidad, de la amistad y de la otredad, que no las he puesto en la placa, pero también hemos podido advertirlas. Se configura entonces un sentido de orgullo por la plaza y por ser parte de esa comunidad. Las tensiones se generan entre prácticas sociales del trabajo y prácticas sociales de resistencia, y entre las de resistencia y recreación, como tomar alcohol, andar en bicicleta, y también entre las prácticas de recreación, como el de andar en bici y pasear. Son las tres tensiones que identificamos anteriormente. Esas tensiones no se convierten en problemas de envergadura y son resueltos entre ellos a través de prácticas del control y en las de permisividad, dentro de esto que hablábamos recién, una trama simbólica común. Las prácticas sociales de recreación, como conmemorar, festejar, serían parte del sentido instituido o dominante. Ellos se muestran unidos y homogéneos en la plaza. Aquí estaría lo instituido, y en las tensiones aparece lo instituyente. Las expresiones simbólicas que refuerzan ese imaginario serían imágenes en relación al origen, al progreso y al futuro. Todo esto contribuye a lo instituido para esta configuración del sentido de pertenencia. Luego, nos podemos plantear, creo que ya vamos a la última placa. Todo esto nos permite plantearnos estas conjeturas que planteamos acá, bueno, cómo se dan las configuraciones del sentido de pertenencia, y también, bueno, en la placa que estamos viendo, hacia la derecha hay una llave que habla del contexto de pérdidas. Todas estas tensiones, estos sentidos de pertenencia, estas organizaciones, instituciones e imaginarios que se van configurando, se dan en un contexto histórico de pérdidas, de distintas pérdidas desde lo natural, desde lo cultural, desde lo social. Por lo tanto, hay una necesidad de aferrarse al sentido de pertenencia a partir de estas distintas configuraciones y tensiones que hemos mencionado anteriormente. Ahora sí, vamos a la siguiente placa, que me permite plantearme algunas preguntas para finalizar. Digamos que vamos a dar un cierre que no sería cierre, sino más bien una nueva apertura a partir de otras preguntas que me surgen a partir de este trabajo. Como por ejemplo, ¿qué significa para los pobladores ser parte de ese lugar común compartido con otros? ¿Cómo se configuran los distintos agrupamientos de pobladores en el espacio público de la plaza? ¿Cuáles son los sistemas de pertenencia y de referencia de esos agrupamientos? ¿Cuáles son los aspectos instituyentes posibles de identificar entre los pobladores del lugar, sus organizaciones y sus instituciones? Nos ha quedado pendiente uno de los objetivos que planteamos al principio, que es el de cartografiar las prácticas sociales, que será realizado, si es posible, en alguna próxima instancia. Así que bueno, queda abierto el tiempo para compartir y dialogar entre nosotros. Y bueno, ahí algo que me queda, con lo que me he quedado de este trabajo, son esas huellas para poder mirar y mirarme desde lo personal, desde lo grupal, lo organizacional y lo social. Digo, yo he mirado desde una implicación este trabajo, y este trabajo también me he implicado con el trabajo, y me han quedado estas distintas posibilidades de seguir mirando y mirándome de aquí en adelante. Por eso también lo planteo con nuevas preguntas y con una nueva apertura. Bueno, Mariano, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, ahora, como siempre, en este ciclo de Ateneos,
nos damos un espacio para preguntarle a nuestro presentador hoy acerca de aquellas cuestiones que queremos ampliar o que él amplíe, aquellos interrogantes, o también, ¿por qué no?, algún comentario o alguna resonancia en relación con su presentación. Así que bueno, queda abierto, quien quiera abre su micrófono y pregunta y hace su intervención. ¿Mm? Mariano, yo tengo dos preguntas que son bastante diferentes. Metida de cabeza en las categorías, la de resistencia, que incluso después cruza a todo el proceso conjetural y más analítico profundo, me resultó, asociada al alcoholismo, me resultó como que quedaba corta o había algo más que vos. En realidad quisiera que ampliaras esa, me quedé con gusto de seguir escuchándola. Porque decir resistencia ahí es clave después, cruza todo el proceso conjetural tuyo. Bueno, esa es una pregunta de fondo y la que más me interesa. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las resonancias que has tenido de las devoluciones de evaluadores después de haber pasado ese proceso tan complejo, tan ansiógeno, por decirlo de alguna manera, que fue el de la defensa de la tesis? Bueno, con respecto a la primera pregunta, vamos a seguir conjeturando. No son respuestas concluyentes de ninguna manera. Pero puedo seguir pensando en que esta práctica social de tomar alcohol en la plaza fue puesta allí en ese lugar de resistencia como una de las posibles prácticas de resistencia. También podríamos hablar de la participación como una práctica de resistencia, no, entre otras. Pero también me parece que es una de las prácticas muy referenciadas por los pobladores y está asociada, pienso que puede estar asociada con este contexto de pérdidas del que hablábamos al final, y que tiene que ver también con esto de que los pobladores mencionan como que no hay muchas actividades en el lugar. Esta población, este espacio es un lugar donde, hoy no quise hablar mucho del contexto, después se me filtró el nombre del lugar en una de las placas, pero no quise ampliar mucho sobre el contexto, pero es importante decir que es un lugar que ha sufrido muchas pérdidas del agua, de muertes, de sequía, bueno, desde lo cultural, de la gente que se va, la pérdida misma del ferrocarril, que fue constituyente del lugar, al ya no estar el ferrocarril allí. Son una pérdida tras otra, la ruta, el camino que cruza por otro lado. Esto va dejando como un vacío, como un lugar desde donde es muy difícil manifestarse, expresarse. Por lo tanto, digo, las prácticas artísticas donde hay posibilidades de expresión son organizadas desde el municipio. Claro. El arte tampoco está puesto como una práctica de resistencia en este lugar. Claro. En muchas plazas podemos encontrar y asociar al arte como una práctica de resistencia. Okay. Las manifestaciones artísticas que he podido observar y que son manifestadas en este trabajo y en este espacio físico asocian, podemos vincular el arte, la expresión artística, con lo instituido.
el ferrocarril, los músicos que han tenido éxito en otros lugares, imágenes religiosas, son manifestaciones, el arte es una manifestación de lo instituido en este espacio físico, en este espacio público, perdón, y no de resistencias como tal vez pueden suceder en otros espacios públicos. Entonces allí está todo como organizado desde el Estado, está todo muy instituido, y esta beta de la resistencia puede plantearse a través de esta práctica social que es advertida, es manifestada por los pobladores como algo que molesta. Como que una de las pocas cosas mencionadas como que molestan es esta práctica. Y la resistencia es eso, algo que le molesta al poder instituido. Entonces, bueno, por eso la he puesto ahí casi como única, ¿no? No hay otra práctica de resistencia en esa categorización, porque identifico a las demás como dentro de lo instituido. Claro, pareciera que todo estuviera arreglado, normado, uniformado. Ajá. Y la fuga a alcoholizar, no habla del alcoholismo como fuga, me anestesio y me adicción, me voy, sino habla de una práctica que se convoca ahí en la plaza contra lo reglado, lo normado. Ajá. Sí, y lo que me parece importante aclarar es que se trata de una mirada teórica. Sí. No estamos hablando de que eso sucede tal cual lo estamos contando en la realidad. Es una categorización posible de otras muchas categorizaciones posibles. Sí. Entonces, digo, desde ahí me parece importante aclararlo, porque si no podemos caer en que, bueno, en este lugar son alcohólicos para poder resistir. No estamos hablando del lugar, sino estamos hablando de una categorización teórica posible. Y casi como la única que te pareció. Que se puede advertir a partir de esta metodología utilizada en este caso puntual, en ese contexto del trabajo. Sí, perdón, es verdad, tenés razón que al tratar de mirarlo como alcoholismo, tenés razón, sí. Te agradezco la respuesta ampliatoria. Y también me marcó desde dónde y todo, gracias. Bueno, en la segunda. Está bien. Sí, a mí también me surgió después, digo, mientras iba hablándolo, mientras iba contándolo, digo, ¿por qué estamos diciendo esto, no? Claro. Y con respecto a la segunda pregunta, las devoluciones fueron interesantes tanto en lo escrito como en la defensa. Me rescataron la cuestión metodológica y bueno, el planteo de los resultados en general, de esta categorización, y no recuerdo ahora qué otra cosa, pero lo metodológico fue algo que fue rescatado. Ajá. ¿Te sentiste bien ahí? Sí. Me alegro mucho. Fue una instancia, digo, desde lo personal, fue una instancia interesante, con muchas ansiedades a la hora de esperar las devoluciones, sobre todo desde lo escrito. Ahí hablábamos con Claudia hace un ratito acerca de eso. Sí, las devoluciones, las esperas generan muchas ansiedades y bueno, no queda más que esperar y transitarlo. Seguro. Bueno, tenemos primero Lourdes y luego Eva, que te quieren hacer una pregunta, una consulta al respecto. Lourdes. Sí, bueno, primero felicitarte, Mariano, y también agradecerte que hayas tomado este tiempo para compartirnos tu experiencia. Y a mí, lo que mientras te escuchaba, me quedó como resonando el tema de tu implicación, que lo traes varias veces a colación durante la presentación, y me gustaría saber, si es que lo querés compartir, si hiciste algún trabajo personal paralelo a lo
digamos, a lo teórico para trabajar ese tema mientras desarrollabas tu tesis? Mucha terapia, sobre todo. Bueno, sí, hubo por supuesto un trabajo en el diario de itinerancia, que lo que por ahí me parece interesante traer a este momento es la relectura del diario de itinerancia. En la medida en que el diario de itinerancia desde el día 1 del cursado de la especialización. Ese mismo diario, que después fue ampliándose al diario del trabajo final de especialización y que después fue ampliándose hacia el diario de la tesis, fue teniendo como distintos momentos de ida y vuelta en su escritura, de análisis de la implicación, de análisis de lo que me estaba pasando, de análisis del caso, de los momentos en los que no tenía ganas de seguir avanzando en el trabajo, de ganas de abandonar, de seguir haciendo visible, de ocultar, de los ocultamientos y las visibilidades. Esa escritura fue teniendo un progreso, pero algo que me parece importante destacar es que al momento cuando estaba en la elaboración de la tesis, que no le encontrábamos con el director, con Ariel Durán, como que íbamos y veníamos y no le encontrábamos el núcleo en la escritura de la problematización. La relectura del diario, sobre todo de los primeros días del cursado de la especialización, donde aparecen estas primeras motivaciones de por qué me inscribí en esa carrera y por qué empecé a transitar ese camino, me fueron permitiendo encontrar este núcleo de problematización con respecto al caso que lo tenía como bastante trabado, que es esto de querer entender cómo las expresiones de los sujetos tienen algo que ver con la salud mental, con la salud física. Si bien no hablo de la salud en el trabajo, pero sí hablo de las expresiones, de poder expresar. Y bueno, incluso en la pregunta que me hace Mónica recién, vuelvo a traer la cuestión de las expresiones artísticas como respuesta. Ella me pregunta por la práctica de resistencia al alcohol y traigo a este momento de una respuesta las expresiones artísticas. Creo que estoy involucrado ahí, estoy implicado en ese sentido de lo expresivo, de lo comunicacional. Mi formación también de base me tiene implicado con eso. Y bueno, la implicación, como dice Arduano, es algo de lo que nos cuesta escapar, de lo que no podemos salir, a lo que nos sentimos atados. Lo importante es poder identificarla, poder saber que nos sentimos atados ahí y decir, sí, hablo desde acá, hablo desde lo comunicacional, hablo desde mi historia como escritor, como pseudo actor, que me gusta mostrar lo que hago, y eso está en el trabajo. No hay objetividad, hay esta implicación, ¿no? Gracias. No sé si responde la pregunta. Sí, gracias. Hola, Martín. Hola, Martín, ¿cómo estás? Disculpen, la entrada de tiempo se superpuso a otra actividad, terminaba antes, pero no pude. Pero acá estoy para escuchar. Bueno, gracias, Lourdes. Y Rosa, entonces tenés vos la palabra. Bueno, buenos días y Mariano, muchas gracias por todo el esfuerzo. Recién tenía una pregunta, pero ahora tengo otra pregunta. Siempre pasa lo mismo. Dije, quiero ir con esto y ahora no sé si quiero ir con esto. Bueno, primero esto de las resonancias resueno muchísimo con el cómo fuiste llegando ahí por lo que contaste, ¿no? Y eso me da alegría, porque digo, bueno, no estoy tan sola. Esta cuestión de que
toparte con instituciones en el profesorado hizo que deviniera en una cosa muy, bueno, una pregunta tenía que ver con lo que Lourdes le respondiste, así que no voy a ahondar en eso. Y otra cuestión que me vino fue esto que traía Mónica sobre la práctica social en relación a mí también me llamó lo mismo la atención, a la práctica social de tomar alcohol en la plaza. Tuve que repensarlo, porque no es la práctica social del alcoholismo, sino la práctica social de resistencia de tomar alcohol en la plaza. Entonces, mi pregunta era si esta práctica social de resistencia de tomar alcohol en la plaza, vos lo viste solamente, lo observaste solamente en la gente joven o en gente más grande, en donde haya podido registrar, esta es una presunción mía, ese lugar de poner el cuerpo y visibilizar esos tantos otros vacíos que dejó la no presencia más del ferrocarril, el cambio el tema de la ruta, la distancia en relación a la ruta, la no presencia de esto que decías de otras formas o de expresiones artísticas, o sea, ¿solamente en la gente joven o también lo viste en gente en donde tal vez un poco más grande ha tenido un contacto más cercano con esos vacíos que se vienen a visibilizar en la plaza? ¿Se comprende lo que quiero? Sí. Tanto en las observaciones como en las referencias de los pobladores aparecen los jóvenes como los sujetos que están involucrados con esta práctica social. Y bueno, y todo lo demás que dije recién, de esto de las ausencias y de las pérdidas, es una conjetura, digamos, no es que esa práctica social venga a llenar este vacío así porque sí, sino que bueno, es una posibilidad, una conjetura que planteamos a partir de esto. Pero sí son los jóvenes los que aparecen en las referencias de los pobladores y en las observaciones que pude realizar en el momento en el que realicé la observación. Lo trato de acotar para que no se generalice. No sé si se comprende la postura. Sí, se comprende. Pero sí, no aparecen los adultos asociados a esta práctica. Eso voy a decir. Eso, porque pensaba si hay gente un poco más grande en donde esa práctica tiene que ver con un acercamiento más a partir de tomar alcohol ahí, también se generan grupos de otro tipo de cosas, claro, en donde vienen a visibilizar esos vacíos que vos ya explicaste y desarrollaste, genial. Bien, digamos, esa sería la respuesta. Hasta el momento, en ese contexto de investigación no aparecen adultos. Bueno, yo tengo dos preguntas. En realidad tengo un montón, pero me ha suscitado un montón de interrogantes, pero hay fundamentalmente dos que me parecen sustanciales en relación con tu presentación. A mí también me llamó la atención esta categoría de una práctica de resistencia, esto de tomar alcohol en la plaza, y vos hablaste de construcción de un imaginario, ¿no?, de estos pobladores respecto de su lugar de pertenencia, y también de la amenaza a ese imaginario, ¿no?, o amenazas a ese imaginario. Entonces, si y teniendo en cuenta que además planteaste que cuando amanece, ¿no?, y que pudiste advertir porque estuviste ahí instalado en la plaza día y noche, digamos, entonces cuando las primeras luces del día viene la policía y se lo lleva para que eso no se vea, ¿no? Es como algo que oculta la población en relación a esta práctica. No es una práctica que es visible, que está visibilizada, sino que está más bien oculta o que se intenta ocultar. Si esta práctica no rompe, no es una de esas amenazas
al imaginario, ¿no? Al imaginario de que acá es todo tranquilo, acá somos todos buenos, ¿no? Un poco esa construcción, acá es todo apacible, acá nos conocemos todos, ¿no? Un poco esa construcción imaginaria de esa sociedad. Y eso por un lado, ¿no? Y si eso no te parece una cuestión antiinstitucional, por esto de lo antiinstitucional o contrainstitucional, si no sería una práctica antiinstitucional. Si te preguntaste eso o si te parece que puede tener que ver, esa es la primera pregunta. Y la segunda, si consideraste a la plaza como un analizador de esa dramática social en esa población. ¿Sí? Bueno, lo primero, la amenaza a la configuración de sentido de pertenencia es solo amenaza. No rompe, no logra romperlo. Es más, es parte de esa tensión que genera esa práctica de resistencia, es parte de la configuración de sentidos de pertenencia. No la rompe. Por lo tanto, tampoco, no me lo pregunté en el trabajo, pero no es antiinstitucional, porque no genera la ruptura. Genera tensión, solamente. Aparece como una amenaza, pero no rompe. No rompe la estructura de sentidos de pertenencia y de identidades y de generación de sentidos de pertenencia del lugar y de identificaciones, con el lugar. Eso así como en primer lugar. Y lo otro, lo de analizador, no lo planteé en tanto analizador, sino más bien como organizador, esto que planteamos como un organizador institucional. Como ese espacio que tiene permisividades, esto que vos decías de el día y de la noche, que me preguntaba. Digo, es posible que esa práctica suceda porque hay permisividades. Está bien. Si se quisiera ocultar y evitar, no sucedería ni en el día ni en la noche y habría control policial todo el tiempo allí para que eso no sucediera. Pero dentro de las normativas establecidas en la regulación de la vida social en ese espacio, hay permisividades. Y esas permisividades, para que sucedan estas prácticas que generan tensiones, son durante un determinado momento que es la noche. Y esa permisividad tiene un límite que son las horas de luz, de visibilidad. Y esa permisividad hace que esa amenaza que esa práctica pueda ser expresada y sea solo una amenaza y no una ruptura. Y no sea antiinstitucional, sino probablemente instituyente, probablemente amenazante de lo institucional, de lo instituido, pero no es antiinstitucional porque está dentro de la normativa. Hay una permisividad que el órgano de control, que es la policía, la organización que se encarga de controlar, permite que eso suceda allí. Entonces está dentro de lo instituido también que eso suceda. Es permitido que en determinado momento esas prácticas tengan su lugar. Bien. Sí, está respondido, me parece. Mónica está silenciada. Sí, ahora que lo aclaraste, que es como que nos vas llevando cada vez más a lo más profundo de la plaza, también me llamaba la atención cuando trabajaste la condición de trabajo, era trabajo y control, trabajo pegado a control y trabajo municipal. No hay feriantes entonces, ¿no? Sí, lo plantea en una. En las ocasiones en las que el municipio organiza algunos acontecimientos, vienen los feriantes, los artesanos, claro, pero también como parte todo dentro de algo organizado y planificado. Del municipio, claro.
claro. No es el que te vende, qué sé yo, claro. Ah, mira. No, muy interesante. Realmente la conjetura de resistencia se vuelve cada vez más cristalina. Ahí cuento una interna de la cocina, de la cocina de esta categorización. Inicialmente había puesto a la práctica de tomar alcohol dentro de la categoría de prácticas recreativas o de la recreación. Y ahí había algo que no me daba, no me cerraba del todo. Entonces lo masticábamos y lo masticábamos. Y era mi recreación. En mis prácticas de visibilizar lo que yo hacía con mi grupo literario, era parte de que a mí me gustaba ir a tomar a la plaza. Entonces, o a los espacios públicos, en las veredas, en los bares. Y ahí me ayuda esto de identificar mi implicación, como estoy hablando, ¿por qué lo pongo ahí en recreación? Porque yo me recreaba tomando alcohol en la plaza. Pero después empiezo a ver que ahí lo que estaba sucediendo era otra cosa. Y bueno, le dimos vuelta y en un momento, como que hay momentos en los que se te viene a la luz un pequeño destello y decís, no, esto no va acá, esto va en otro lado. Y entonces ahí le planteo a Ariel, a mi director, esta posibilidad y me dice, ahí me va cerrando más la cosa. Y bueno, por eso el planteo de una práctica de resistencia. No estaba, la categoría de resistencia no estaba planteado en el trabajo en ningún momento. Y cuando veo que esto no tenía nada que ver con la conmemoración, con la celebración, con matear, no venía en ese lugar. Entonces ahí planteamos lo de resistencia y bueno, nos pareció, por eso digo, teóricamente, desde la construcción de categorías, fue una elección y una decisión también, en base a lo trabajado. Ahí Lourdes te pide que vuelvas a aclarar cuál fue el tiempo, el periodo de tiempo que hiciste tu estadía en la plaza. La estadía en la plaza fue en el 2000... déjame rebobinar. 2016. 2016 estuve ahí en ese lugar. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Muchas cosas, pero porque ahora incluso hice el enlace, esto es ya también mi resonancia, así que pido mil disculpas. La resistencia inicialmente cuando la empecé a leer yo buscaba la resistencia, más bien el concepto en el campo del psicoanálisis, que es resistencia al análisis, resistencia al saber. Y cuando hiciste la aclaración, dije, no, es la resistencia sociopolítica, otro contexto. Pero ¿sabés qué? Volví a retomarla ahora, cuando pensé que también era un modo de no saber, era un modo de no averiguar. De no querer saber, claro. De no querer, claro, por eso, otra vez me aproximé a la resistencia del campo del psicoanálisis, no la descartaba de nuevo, o sea, sí, no sé, son comentarios que espero que no puede ser, por ahí. Bueno, y digo, como para comentar, también me pareció que este trabajo me permitió ver también que en los espacios públicos es posible la identificación de instituciones. Porque muchas veces, bueno, y en la bibliografía y en el mismo transitar por la formación, hablamos de las organizaciones. Las instituciones están en los sujetos y los sujetos estamos en las organizaciones transitándolas, entonces como que
está muy asociada la institución con la organización. Y bueno, en este caso la plaza no es una organización, pero sí transitan los sujetos sociales que están atravesados por las instituciones y hay presencia de organizaciones en ese espacio. Entonces, bueno, ese juego, ese interjuego, me pareció interesante para poder ver que también en determinados espacios es posible advertir, sobre todo, más que en los espacios, en los sujetos, ¿no? Las instituciones están en los sujetos, pero cuando los sujetos están en un espacio físicamente y cuando hay una identificación con un determinado espacio, ahí es donde también se genera esta posibilidad de mirar a las instituciones y cómo interactúan entre sí, cómo funcionan y demás. Bueno, y en lo particular yo tengo un último... la evidencia. Claro, dice el Martín, buenísimo esto porque evidencia a la plaza como organizador. Un organizador institucional. Claro. En lo particular te decía que yo tenía el interés porque yo te escuché en la defensa que tiene sus 40 minutos con sus restricciones, su contexto, y además en el contexto simultáneo en el que la facultad había sido violentada en sus paredes esa noche. O sea, claro. que fue un contexto que yo tampoco pude escuchar, viste, se te tapa la oreja muchas veces. Sí. Y no, entonces la verdad que esta oportunidad que el Centro Ulloa nos ha dado, lo agradezco infinitamente porque vos decías recién, ya me pasé, qué sé yo. No, necesitamos escucharnos las producciones y agradezco, la idea la ha liderado mucho en este sentido Claudia y yo agradezco en esta oportunidad especialmente porque la otra vez estaba con la oreja tapada. Así que eso, el comentario sobre el Ateneo en sí mismo también. Supongo que para vos también ha sido más aliviante a lo mejor. Sí, esta instancia estuvo más tranquila. Sí, el objetivo que nos propusimos en este ciclo de este 2024 era justamente que podamos tener un tiempo más relajado que el momento de la defensa de la tesis, por la que todavía no he pasado, pero prontamente voy a pasar. Y la verdad es que es un trabajo que además, como vos señalabas, Mariano, viene, digamos, armándose en un largo periodo de tiempo durante toda una formación que se va encastrando, ¿no? Y entonces la verdad que me parece que 40 minutos para estas producciones es como muy poco, ¿no? Entonces queríamos también de alguna manera dar un espacio y por suerte se ha cumplido esto para que realmente el que ha producido en este largo proceso de formación estos productos, ¿no? Estas tesis, pudiera explayarse y tuviéramos, digamos, más amplitud para poder ver más el sentido, ¿no? De estas producciones y lo que han implicado. Entonces, la verdad es que yo al menos, también con la tesis de Martín, de su tesis doctoral, la verdad que es un placer porque uno se da el tiempo, ¿no? No está, viste, con los tiempos institucionales de, bueno, hasta acá, y qué sé yo, sino que acá nos damos un tiempo más relajado y donde se puede profundizar un poco más, ¿no? Y la verdad que es un placer. Sí, Mariana, quería... Claro, sí, para sumar a lo que decís, recién pensaba en esto, ¿no? Cuando uno está, ¿cómo cambió la exposición de él? Digo, lo volví a escuchar, es como otra presentación y digo, esto de poder disfrutar, porque después de un trabajo tan arduo, de tantos años, con el sacrificio, con todo lo que uno pone en la investigación, escucharlo hoy, digo,
pensaba, y lo estaba escribiendo, digo, hoy se lució, hoy puedo contar lo que es su tesis. Yo tengo el recuerdo de haberlo escuchado también yo atravesada, porque estaba por rendir, él terminaba y me tocaba hacer la defensa a mí, y entonces digo, claro, Martín, tal cual, ¿viste? El poder contar lo que realmente hemos hecho y poder disfrutar sin estar ahí pendiente de que hay alguien que te va a calificar, que te está evaluando, que... Así que bueno, yo también quisiera agradecer al centro, me parece fantástico estos espacios, que nos demos estos espacios para volver. Pensaba, cuando leí las nuevas preguntas, digo, incluso hoy el Mariano, desde el lugar que ocupa, desde esto que ha pasado, estos meses que han pasado, probablemente puede volver a esa plaza y mirarla desde otro lugar y volver en el análisis y enriquecernos, me parece fantástico. Así que bueno, gracias también a ustedes por organizar esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Se sufre la evaluación. Lo que pasa es que el juego académico lo queremos jugar. Sí. Claro. Y es un juego que nos coarta, pero bueno, para eso está el Centro Ulloa también. ¿Qué tanto? Buenísimo. que lo vamos a agradecer. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, Estela, no te hemos escuchado, Estela. Bien. Hola, Estela. Estela ha estado muy atenta. Estela es parte de la construcción colectiva de este trabajo en la primera etapa. Así que gracias por toda la información que me diste. Bueno, entonces nos estaremos reencontrando. Te agradecemos, Mariano, desde ya por tu disponibilidad para poder hacer esta presentación. Y bueno, nos estaremos encontrando ahora recién en el mes de septiembre. Creo que es con tu tesis, Mariela, en el mes de septiembre. Ahí tienen, ya hemos mandado la agenda, ¿sí? La vamos a volver a enviar a principios del otro semestre para que a la gente se le olvida, no la agenda, la agenda. Entonces, la vamos a volver a enviar para que todos la tengan presente en las fechas y puedan entonces agendar sus compromisos y puedan poder participar en las siguientes que tenemos en septiembre, octubre y noviembre, también presentaciones de tesis doctoral y de maestría de integrantes de nuestro centro de estudios, que sigue trabajando, seguimos trabajando. Nosotros, que nos toca a Mónica y a mí estar coordinando un poco las tareas, pero bueno, a todos los que participan, seguimos en tarea, ¿no? Que hay tanto por pensar en estos contextos, ¿no? Y pensarnos en estos contextos. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas, y nos vamos a hacer alguna actividad de fin de semana, seguramente. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y seguimos escuchándonos. Gracias, buen fin de... Gracias, Mariano, y gracias al centro. Chau, chau.